El mar rugía como si quisiera arrancar los cimientos del mundo. La tormenta no solo devoraba los barcos, también las oraciones de los hombres que aún creían tener alma. Bajo la lluvia que cortaba la piel, una figura avanzaba tambaleante hacia la costa, con los ojos fijos en la línea invisible del horizonte. Cada trueno parecía pronunciar su nombre, y cada relámpago le devolvía una sombra diferente. No sabía si aún respiraba, o si el infierno había abierto su puerta. El viento gritaba, el agua mordía, y entre los relámpagos creyó ver a alguien caminando sobre las olas erguido, inmóvil, con un brillo rojo en la mirada. No supo si rezar o correr, solo entendió que esa noche nadie dormiría. El interior de la iglesia olía a cera húmeda y miedo. Cada gota que caía del techo sonaba como un reloj marcando el fin del tiempo. El padre Esteban encendía velas, sus manos temblando mientras la tormenta aullaba afuera. Cuando Tomás irrumpió, empapado y sin voz, el viejo sacerdote comprendió que aquella noche traía algo más que lluvia. La puerta se cerró de golpe, y el crucifijo del altar vibró como si respondiera a un llamado antiguo. Afuera, el trueno retumbó 3 veces, y en la tercera, las velas se apagaron solas. El silencio que siguió fue tan denso que ni los rezos pudieron atravesarlo. Tomás intentó hablar, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado. Solo alcanzó a decir que alguien venía detrás. El padre Esteban lo tomó por los hombros, sintiendo el frío del mar en su piel. El viento colaba aullidos por las rendijas, y en cada pausa del trueno parecía escucharse un eco de pasos acercándose desde el exterior. El sacerdote quiso creer que era el viento, pero cuando miró hacia la puerta, vio la sombra de un hombre que no tocaba el suelo. El aire se volvió pesado, como si el templo respirara con ellos. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, su eco arrastrando un tono que no pertenecía a este mundo. Tomás retrocedió, murmurando entre dientes una plegaria rota. El padre Esteban, con la voz temblorosa, preguntó quién estaba ahí. La respuesta llegó con un trueno, un sonido entre risa y grito que heló la sangre. La puerta se abrió sola, y una ráfaga de viento apagó las últimas velas. El trueno final pareció desgarrar el cielo. Todo se iluminó durante un segundo eterno. Tomás cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, y el padre Esteban sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Una figura cruzó el umbral, su andar sereno, su sombra extendida como una lengua de fuego. Cuando el silencio regresó, el aire olía a azufre. Las campanas cesaron, y las gotas que caían del techo formaron un compás lento, casi humano. Afuera, la tormenta continuó rugiendo, pero dentro del templo, el infierno ya había entrado. El aire se llenó de un zumbido profundo, como si la tierra misma estuviera respirando bajo el suelo del templo. La figura permanecía inmóvil, su sombra temblando con cada relámpago. El padre Esteban alzó un crucifijo, su voz quebrada entre el rezo y el miedo. Tomás sintió el impulso de huir, pero sus piernas estaban ancladas al suelo, presas del espanto. La figura habló, con un tono que no provenía de una garganta humana. Era una voz que parecía resonar dentro de la cabeza, recordando cosas que nadie debía recordar. Afuera, el mar rugió más fuerte, y las campanas comenzaron a tañer de nuevo, marcando un ritmo que se parecía demasiado al latido de un corazón. Tomás cayó de rodillas, gritando que no lo mirara. El padre Esteban recitó un salmo entre jadeos, pero las palabras se deformaron en el aire,
como si el sonido mismo se corrompiera. Las velas encendidas por última vez comenzaron a derretirse al instante, sus llamas azules goteando cera líquida que chispeaba como sangre hirviendo. La figura avanzó un paso, y el suelo crujió como madera vieja a punto de quebrarse. En el eco del trueno, la voz del intruso pronunció un nombre, el del niño perdido. Tomás gritó, negando lo imposible, pero el relámpago siguiente mostró algo tras la figura, la silueta de un niño mojado, mirándolo sin parpadear. El trueno cayó por un instante, y en ese silencio se escuchó un suspiro que no pertenecía a ninguno de los tres. El padre Esteban intentó acercarse al niño, murmurando su nombre, pero el pequeño retrocedió, mirando a Tomás con un reproche mudo. El aire se volvió espeso, y el olor a sal y hierro llenó el templo. Tomás empezó a temblar, murmurando algo sobre una promesa rota en el mar. El sacerdote lo observó, comprendiendo con horror que ese niño no venía del infierno, sino de su pasado. La figura detrás del niño sonrió con una lentitud antinatural, como si saboreara la culpa. El padre Esteban intentó conjurar el nombre de Dios, pero cada palabra se disolvía antes de alcanzar el aire. El crucifijo comenzó a humear, y el metal ardiente le quemó la palma. Tomás gritó su culpa, confesó haber dejado morir al niño en una tormenta igual a esa, hace una década, por salvar su propia vida. El relámpago iluminó la cara del sacerdote, bañada en lágrimas. La figura dio otro paso, y el niño lo imitó. Entonces, el mar golpeó las ventanas del templo con la fuerza de 1000 brazos, y la puerta se abrió otra vez, dejando entrar una ráfaga que apagó toda esperanza. El silencio volvió, pero ya nada parecía humano. La tormenta seguía fuera, aunque el sonido del mar ahora venía de dentro, de las paredes, del techo, del suelo. El niño caminó hacia Tomás, su mirada vacía, extendiendo una mano temblorosa. El pescador intentó tocarlo, pero su piel atravesó el aire como humo. El padre Esteban cayó de rodillas, rezando sin voz. La figura del diablo se inclinó, observando la escena con un brillo de compasión perversa, y entonces habló tan bajo que parecía un pensamiento compartido. Dios no escucha bajo la tormenta. En ese instante, todas las velas encendidas explotaron a la vez. La tormenta no había cesado, pero dentro del templo ya no era solo agua lo que caía, era un murmullo. Un eco antiguo que repetía los nombres de los muertos. El padre Esteban se arrastró hacia el altar, buscando la Biblia entre los restos de cera derretida. Tomás respiraba con dificultad, su mirada perdida en el niño que lo observaba sin parpadear. Cada trueno hacía vibrar las imágenes de los santos, y una de ellas, la del arcángel, comenzó a sangrar por los ojos. El sacerdote intentó ignorarlo, pero el líquido rojo descendió hasta sus manos, caliente y espeso. Entonces comprendió: la tormenta no venía del cielo, sino de lo que ellos habían ocultado durante demasiado tiempo. El viento abrió los ventanales con un estruendo, y un torrente de agua entró al templo, arrastrando los bancos como si fueran hojas. El niño se desvaneció por un instante, y Tomás gritó su nombre, implorando perdón. Pero la figura del diablo levantó una mano, ordenando silencio, con un gesto lento y majestuoso. El padre Esteban, empapado, trató de mantener la cruz en alto, aunque su fe temblaba más que su cuerpo. «No fue Dios quien te envió», murmuró. «Fue nuestra culpa la que te llamó». Entonces, una risa profunda retumbó por todo el lugar,
haciendo que las paredes se estremecieran. La risa se transformó en voces, muchas voces, todas diferentes, como si el infierno hablara con un solo cuerpo. Tomás retrocedió hasta chocar contra el altar, donde el niño reapareció, su rostro más claro que nunca. Le susurró algo al oído, y Tomás soltó un gemido de horror. El padre Esteban observó impotente mientras el pescador se retorcía, como si algo lo devorara por dentro. En los relámpagos, sombras sin forma se movían por los muros, imitando gestos humanos. Cuando todo pareció calmarse, el niño lo miró una última vez y desapareció en un resplandor blanco, dejando solo el sonido del agua y el eco del llanto. El padre Esteban, temblando, se acercó a Tomás, que yacía inmóvil. Su piel estaba helada, sus ojos abiertos mirando al techo, pero en ellos aún brillaba un reflejo de fuego. «No lo toques», advirtió la voz del diablo, suave, casi compasiva. El sacerdote lo ignoró, colocando una mano sobre su frente. El cuerpo de Tomás se estremeció, y de su boca salió un hilo de agua salada. La tormenta afuera pareció intensificarse, y el templo se llenó de un olor a algas y muerte marina. «Ahora lo recuerdas», dijo la figura, acercándose. «Tú también estabas allí, padre». El rostro del sacerdote se descompuso en una mezcla de miedo y revelación. Recordó la noche en que bendijo a los hombres antes de zarpar, sabiendo que el mar no los devolvería. Recordó las monedas manchadas con las que Tomás había pagado el silencio del templo. Y recordó al niño, hijo del mismo mar, condenado por su fe torcida. La figura del diablo lo observaba en silencio, sin moverse. «Dios no castiga», susurró. «Solo observa». Afuera, el trueno volvió a rugir, pero esta vez sonó como una risa. El padre Esteban cayó al suelo, comprendiendo que el verdadero infierno no estaba en el fuego, sino en la memoria. El padre Esteban se incorporó lentamente, el cuerpo empapado y las manos temblorosas. La figura frente a él parecía más humana que nunca, pero sus ojos seguían ardiendo con una calma imposible. El silencio se estiró hasta que el sacerdote no soportó más. «¿Por qué aquí?», preguntó con voz quebrada. El diablo inclinó la cabeza, observándolo con un gesto casi tierno. «Porque rezaste para que regresara», respondió. La frase lo atravesó como un rayo. Recordó sus oraciones en noches de culpa, pidiendo redención por los que el mar había tomado, y comprendió que, sin saberlo, había invocado aquello que la fe no puede contener. El aire olía a incienso y óxido. El padre Esteban caminó hacia el altar con paso incierto, sosteniendo la Biblia empapada contra el pecho. Cada página se deshacía entre sus dedos. «No puedes estar aquí», murmuró. Pero el diablo lo siguió con pasos sin sonido. «No estoy aquí, padre», dijo la voz detrás de él. «Tú me trajiste». La vela más cercana se encendió sola, proyectando sombras en las paredes como lenguas que danzaban. «Todo lo que niegas vuelve», continuó la voz. «Todo lo que escondes se pudre hasta que alguien lo confiesa». El sacerdote cayó de rodillas, incapaz de distinguir si aún rezaba o deliraba. En el suelo, el cuerpo de Tomás comenzó a moverse. No respiraba. Pero su pecho se agitaba como si algo en su interior luchara por salir. El padre Esteban lo miró horrorizado. De su boca salió una voz que no era la suya, una mezcla de lamento y risa, arrastrando palabras en un idioma sin tiempo. «Él vive en mí», murmuró. «Vive en todos los que mintieron.
El diablo lo observaba con satisfacción serena, como un artista frente a su obra terminada. Las campanas sonaron otra vez, pero esta vez no en el campanario, provenían del cuerpo de Tomás, del sonido de sus huesos, quebrándose bajo la tormenta. El padre Esteban se acercó a Tomás, decidido a expulsar aquello que lo poseía. Comenzó a recitar las palabras del exorcismo, su voz desgarrada por el rugido del viento, pero cada frase era respondida con otra, idéntica, pronunciada por la voz del diablo. Era como hablar con un espejo que repite no las palabras, sino las culpas. Tomás abrió los ojos, ahora totalmente negros, y sonrió. Él nunca se fue del mar, dijo con una voz hueca. El sacerdote gritó, arrojando el crucifijo sobre su pecho. Un relámpago cegó el mundo, y por un instante todo quedó en silencio, como si el tiempo se detuviera. Cuando el resplandor se desvaneció, Tomás yacía inmóvil. El padre Esteban respiraba con dificultad, el crucifijo humeando entre sus dedos. El diablo lo miraba sin moverse, el brillo en sus ojos apagado. «No lo mataste», dijo. «Solo lo liberaste de ti». El sacerdote se derrumbó, llorando sobre el cuerpo del pescador, comprendiendo que la confesión no había sido suya, sino del pueblo entero. Afuera, la tormenta comenzaba a cesar, pero el aire aún vibraba con una fuerza invisible. El diablo dio un paso atrás, borrándose entre el humo y la lluvia, dejando al sacerdote solo entre los ecos del pecado. La tormenta amainó con una lentitud casi compasiva. El sonido del mar se convirtió en un susurro lejano, y las primeras luces del amanecer filtraron un resplandor gris sobre el templo destruido. El padre Esteban se incorporó, su respiración irregular, las manos manchadas de barro y ceniza. El cuerpo de Tomás yacía inmóvil frente al altar, con el agua cubriéndole apenas los labios. Todo estaba en silencio, pero el sacerdote juraría escuchar todavía el eco de una voz que rezaba entre las paredes. Dio un paso atrás y vio su propio reflejo en un charco, el rostro envejecido, los ojos ardiendo con la misma calma roja que había visto en el diablo. Fuera, el pueblo de Balmora despertaba entre ruinas. Los techos destrozados, los barcos volcados, las calles cubiertas de algas. Nadie hablaba. Los pocos que quedaban miraban al cielo con una mezcla de alivio y temor. En la puerta del templo, el padre Esteban observó cómo la lluvia cesaba por completo. Por primera vez en años, el mar estaba quieto, pero su superficie parecía respirar, como si algo aguardara bajo ella. El sacerdote levantó la vista sobre el campanario. Una figura oscura lo observaba, inmóvil, con la misma serenidad de un juez que ya ha dictado sentencia. El padre Esteban caminó hacia la plaza, con la cruz aún en la mano. Nadie se atrevió a hablarle. Los pobladores se apartaban, reconociendo en su mirada algo que no pertenecía a un hombre. Se detuvo frente a la estatua del santo patrono, ahora cubierta de musgo y sal, y la observó caer al suelo con un leve empujón del viento. En su base, grabadas bajo la piedra, encontró palabras antiguas que nunca había visto. El mar devuelve lo que la fe ahoga. La sangre le abandonó el rostro. Miró hacia la costa y vio, muy a lo lejos, una silueta caminando sobre el agua hacia el horizonte. Regresó al templo, pero ya no buscaba redención. Caminó entre los restos del altar, recogiendo el crucifijo quemado que había usado contra Tomás. Lo sostuvo frente a su rostro y vio que la madera se había ennegrecido en forma de mano.
No fue el diablo, murmuró. Fuimos nosotros. El eco repitió su frase en un tono más grave, más profundo, como si alguien hablara con él desde dentro del aire. Afuera, el viento comenzó a girar otra vez, pero esta vez sin lluvia, sin furia, solo con un rumor, el sonido del mar riendo. Esa noche, el pueblo de Balmora durmió sin truenos, pero nadie soñó. El padre Esteban desapareció al amanecer siguiente. Solo encontraron su sotana sobre la arena, empapada y cubierta de sal. El mar estaba quieto, más que nunca, reflejando el cielo como un espejo sin fondo. Algunos juran haber visto a dos figuras caminando mar adentro, un hombre de sotana negra y un niño de ojos vacíos. Otros dicen que, cuando sopla el viento del norte, se escucha una voz que reza en latín, seguida de una carcajada ahogada por las olas. Pero nadie se atreve a mirar demasiado tiempo el agua. Nadie quiere ver quién la habita. Pasaron los días, pero el sol nunca volvió a brillar sobre Balmora como antes. Una neblina espesa cubría el mar desde el amanecer hasta la noche, y el aire tenía un olor a hierro y sal que no se iba jamás. Los pobladores comenzaron a escuchar sus nombres murmurados en la marea, suaves al principio, luego más claros. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. En las paredes del templo en ruinas, la humedad dibujaba rostros que cambiaban cada día, rostros de los que se habían perdido en el mar. La gente decía que el padre Esteban no se había ido, que seguía rezando, pero ya no por ellos, sino con quien lo había escuchado primero. Una noche, el viento trajo un sonido nuevo: campanas. 3 golpes exactos, idénticos a los de aquella tormenta. La gente corrió a sus puertas, pero el campanario estaba vacío. En el puerto, las linternas comenzaron a encenderse solas, flotando sobre el agua. Desde la bruma emergió un bote sin tripulantes, cubierto de algas y redes podridas. En su interior había un crucifijo oxidado, y bajo él una Biblia abierta en una página manchada, y el mar entregó a los muertos que había en él. Nadie volvió a tocar ese barco, solo lo dejaron flotar, regresando lentamente a la niebla. Los niños del pueblo empezaron a hablar de un hombre que caminaba entre las olas al caer la tarde. Decían que vestía de negro y que nunca dejaba huellas, pero el agua detrás de él quedaba inmóvil, como si el mar mismo lo temiera. Una noche, una niña lo siguió desde la orilla, convencida de que era su padre perdido. Al amanecer encontraron su sombrero flotando frente a la iglesia. En el campanario, alguien había escrito con carbón húmedo una sola palabra: regresé. El eco de esa palabra se repetía con cada golpe de las olas. Con el paso de las semanas, las aguas comenzaron a retroceder, dejando al descubierto restos de barcos que nadie recordaba haber visto. En algunos, los nombres grabados eran los de los pescadores desaparecidos años atrás. Dentro de uno hallaron una sotana negra, intacta, doblada con cuidado, y una vela aún encendida a su lado, aunque nadie había estado allí. Esa misma noche, la bruma del mar se alzó como una pared. Desde lo alto de la colina, los aldeanos vieron que el agua brillaba con luces que no eran relámpagos, sino miradas. Miles de ellas. Esa madrugada, el mar habló, no con palabras, sino con un rugido que se confundía con voces humanas. Los aldeanos corrieron al puerto y vieron que las olas formaban figuras sombras de hombres y niños de agua, levantándose y cayendo con cada marea. Uno de ellos tenía el rostro del padre Esteban.
Otro, el de Tomás. La niebla se abrió por un instante, mostrando al diablo de pie sobre la superficie, inmóvil, mirando hacia tierra. No sonrió. Solo levantó una mano, y las olas se detuvieron. Desde entonces, el mar de Balmora permanece en calma eterna, como si esperara que alguien vuelva a rezar. El amanecer llegó sin ruido. El mar se extendía inmóvil hasta el horizonte, una superficie de vidrio que reflejaba un cielo sin nubes. Los aldeanos se reunieron frente al puerto, temerosos de respirar demasiado fuerte. Nadie hablaba desde hacía días, como si una promesa invisible mantuviera sus lenguas en reposo. Donde antes rugía la tormenta, solo quedaba un murmullo bajo, semejante al canto de una misa olvidada. La campana del templo sonó una última vez, sin manos que la tocaran, y el eco viajó sobre el agua hasta perderse en la distancia. Nadie se atrevió a mirar el mar, pero todos lo escucharon suspirar. Con el paso de las horas, la niebla empezó a disiparse. Bajo el agua transparente podían verse los restos de los barcos, quietos como tumbas. En el fondo una sombra se movía, no con amenaza, sino con una lentitud majestuosa. Los más viejos dijeron que era el mar respirando de nuevo, cerrando la herida abierta por los hombres. En la costa, una mujer rezó en silencio, dejando caer una flor sobre la superficie. La flor flotó unos segundos antes de hundirse sin dejar rastro. El mar, por fin, había aceptado su ofrenda. Esa tarde, un pescador encontró entre las rocas una cruz de madera ennegrecida. Nadie sabía de dónde venía, pero al tocarla, sintió un calor suave, casi humano. La llevó al templo y la colocó sobre el altar reconstruido. Esa noche, las velas se encendieron solas. No hubo apariciones, ni truenos, ni voces. Solo una sensación de descanso. Desde entonces, cada domingo, los aldeanos se reúnen a rezar sin sacerdote, sin miedo, frente a la cruz silenciosa que alguna vez fue de un hombre que intentó luchar contra el mar y contra sí mismo. El tiempo pasó y Balmora volvió a respirar. Los niños jugaban en la orilla. Las redes volvían a secarse al sol, y las campanas repicaban solo para marcar las horas. Pero en las noches de luna nueva, el mar seguía inmóvil, sin olas, sin sonido. Algunos decían que, si uno escuchaba con atención, podía oír una voz profunda rezando bajo el agua, acompañada por otra más joven. Nadie los temía. Eran, decían, los guardianes del silencio. Y así el pueblo aprendió que no toda oscuridad viene a destruir, algunas solo vienen a recordar. Años después, Balmora desapareció de los mapas. Los viajeros que pasaban por la costa solo veían una extensión de agua tranquila y un campanario medio hundido en la distancia. Años después, Balmora desapareció de los mapas, los viajeros que pasaban por la... Pero al caer la noche, si el viento soplaba del norte, podía oírse una campana sonar 3 veces, seguida de un murmullo que decía: el mar guarda lo que el hombre no confiesa. Nadie ha vuelto a hallar el pueblo. Pero los pescadores aún evitan ese tramo del océano. Y cuando el cielo se oscurece sin razón, juran ver 2 sombras caminando sobre las olas, rumbo a la eternidad.